A finales del siglo XVIII y principios del XIX, España atravesaba una época de gran inestabilidad política y social. La monarquía de Carlos IV y luego de Fernando VII era absolutista, concentrando todo el poder en el rey y dejando pocas libertades a la población. La corrupción y el descontento social creaban tensiones internas, mientras que las presiones de Napoleón y de otras potencias europeas aumentaban la incertidumbre. En 1808, Napoleón invadió España y obligó a abdicar a Carlos IV y Fernando VII en las llamadas abdicaciones de Bayona, imponiendo en el trono a su hermano José Bonaparte. Esto provocó un vacío de legitimidad, los españoles no reconocían al nuevo rey impuesto por Francia, y la autoridad central quedó debilitada. Fue en este contexto que surgieron juntas locales en España, grupos que buscaban organizar la defensa del país y mantener la soberanía en ausencia del rey legítimo. Aprovechando esta crisis, los liberales españoles impulsaron la creación de la Constitución de Cádiz en 1812. Este documento establecía una monarquía constitucional, limitaba los poderes del rey y reconocía ciertos derechos a los ciudadanos. Es importante destacar que los liberales no querían reemplazar a Fernando VII, sino mantenerlo como rey legítimo, pero bajo un sistema constitucional que contrarrestara el absolutismo. Representantes de los territorios americanos también participaron en las Cortes de Cádiz, buscando una mayor autonomía y derechos dentro de la monarquía. Cuando Fernando VII regresó al trono en 1814, rechazó la Constitución y restauró el absolutismo, enfrentándose directamente con los liberales. Mientras tanto, en Hispanoamérica, los virreinatos dependían del rey español para legitimar a los virreyes y autoridades locales. La crisis de la monarquía española y la imposición de José Bonaparte generaron un vacío de poder que los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, aprovecharon para cuestionar la autoridad de la metrópoli. Al principio, muchos formaron juntas locales diciendo actuar en nombre de Fernando VII, la máscara de Fernando VII, como una reacción directa a la caída de la autoridad central en España, pero poco a poco comenzaron a moverse hacia la autonomía y la independencia. Las ideas de la Ilustración, libertad, igualdad y soberanía popular, y los ejemplos de la independencia de Estados Unidos, 1776, y la Revolución Francesa, 1789, inspiraron a los líderes criollos. Estas influencias, combinadas con la crisis en España, llevaron a que los movimientos de independencia adoptaran principios liberales y cuestionaran el absolutismo, buscando gobiernos más representativos y autónomos. El miedo de la élite criolla a las revueltas de las castas inferiores también fue un factor crucial en muchos movimientos. Entre 1810 y 1825, la mayoría de los virreinatos americanos lograron emanciparse, consolidando nuevas naciones independientes. Sin embargo, estas independencias no solo no resolvieron los problemas estructurales, sino que en muchos casos los empeoraron, surgieron conflictos internos, guerras civiles, crisis económicas prolongadas, inestabilidad política y las desigualdades sociales persistieron. La emancipación abrió la puerta a la autonomía, pero no garantizó prosperidad ni estabilidad. En conclusión, la invasión napoleónica, la crisis de la monarquía española y la pugna entre absolutismo y liberalismo, junto con las ideas ilustradas y los ejemplos revolucionarios, no solo transformaron la política en España, sino que también fueron el motor que permitió a los territorios americanos cuestionar la autoridad española y avanzar hacia la independencia, aunque con resultados muy problemáticos, y en muchos casos, un empeoramiento de la situación general.